Bien, ya contamos con la presencia del ingeniero Hernán Grados. Él es director general de la Corporación Educativa John F. Kennedy y también profesor de la Universidad Nacional de Ingeniería. Con él vamos a hablar un tema que recobra actualidad en nuestros días, que para algunos había, digamos, pasado de moda, se había quedado de lado, pero que con las cosas que vemos en la función pública, en el ejercicio de la función pública de algunos de nuestros políticos, también con los aspectos que vemos cotidianamente en nuestra sociedad, cobra vigencia. Vamos a hablar sobre ética y política, ética también ligada a la educación, temas muy relevantes que a veces son dejados de lado. Buenos días, ingeniero Hernán Grados. Mucho gusto de tenerlo en esta ocasión aquí con nosotros. Buenos días y un saludo para el canal y para todos los televidentes que están en este momento viéndonos y escuchándonos. Bien, al hablar de ética, la gente tiene una noción de lo que significa ética, tiene también una idea de lo importante que es preservar ciertos valores, pero también se tiene una idea de lo difícil que es muchas veces mantener estos valores en determinadas situaciones. Vamos a hablar, por supuesto, de la ética a nivel de la gran escala, de lo que significa también el ejercicio de una función pública, pero también hablemos de la ética que parte de cada uno de nosotros y que va haciendo que una sociedad se forje de manera correcta, por el camino adecuado. ¿Qué tan importante es la ética en nuestros días? ¿Es importante la ética para el ciudadano de a pie, cuando evalúa, por ejemplo, a un potencial candidato, cuando evalúa, por ejemplo, bueno, pues al entorno social con el que trabaja? Él mismo, un ciudadano de a pie, está consciente de lo importante que es para él el ejercicio de su conducta moral en su desempeño familiar, profesional, social. Yo creo que sí. Esto va a ser un tema que va a estar en agenda tanto en las elecciones municipales como en las elecciones nacionales. En principio, ética y moral significan lo mismo. La ética viene de la palabra griega ethos y la moral de la palabra latina mores. Pero ¿qué es la ética? Son los principios de conducta que norman el comportamiento de las personas y sirven de guía para la toma de decisiones. ¿Y cuáles son estos principios de conducta? Son los valores, como por ejemplo la honestidad, la honradez, la libertad, la lealtad, el respeto por el prójimo. La honestidad es muy importante, por ejemplo, porque es una cualidad en la cual la persona dice la verdad, actúa de acuerdo a lo que piensa y a lo que dice, y con eso es íntegro, se gana el respeto y la confianza de los demás, no tiene doble discurso. La honradez, todos sabemos lo que significa. En esto hay una pugna entre Maquiavelo y Kant. Para Maquiavelo, la política no debería acercarse a la ética, o la ética no tiene nada que ver con la política. Lo importante para Maquiavelo era ganar, es el éxito del político, el ganar las elecciones, sea a cualquier precio. El fin justifica los medios. El fin justificaba los medios. Esa es la consigna mayoritaria que tienen los políticos. No interesa pisotear honras, no interesa lanzar comunicados, no interesa desprestigiar al rival, lo importante es ganar. Pero Kant nos dice, por el contrario, que la persona humana es un fin en sí mismo, no es un medio, y que las personas no tienen precio, porque tienen dignidad. Lo único que tienen precio son las cosas, y aquel político que por desconocer los valores, que no los desconoce, sino que los transgrede los valores, se convierte en corrupto y contradice a lo que dice Kant y acepta más bien a las teorías lastimosamente maquiavélicas. Bueno, aunque Oscar Wilde decía más irónicamente, claro, que no todas las personas tienen valores, pero sí tienen un precio. Bueno, eso dentro de su forma de ser de Oscar Wilde, este dramaturgo irlandés, que tenía, digamos, una visión más moral de las cosas, pero la ética se cultiva desde el núcleo familiar, se aprende escuchando prédicas, se aprende viendo pues el ejemplo de los padres, de los profesores, de las personas influyentes que desde uno niño va viendo.
Si la ética no se aprende solamente predicándola, indicándole al niño cuáles son los valores o las normas de conducta. Se aprende viendo a la gente actuar, se aprende practicándola o viendo a la familia, al medio, a los políticos cómo se desenvuelven. Y vemos pues que la corrupción en el país campea en todos lados. La política no está sometida a la ética como debería ser. Un político que se somete a la ética, primero respeta los valores, primero se considera digno como persona y no está pensando en qué beneficios obtener. La única razón, decía Platón, de intervenir en política, la única razón moral de intervenir en política es para servir a los demás y no para servirse. Ahora, por ejemplo, en el caso de Maquiavelo que usted citaba, decía que se valía de todos los recursos para obtener el poder. El poder. Así sea atropellando a los demás, así sea faltando, digamos, a la conciencia moral de cada uno, pero eso está bajo la coartada de que una vez obtenido ese fin, ¿es para un beneficio superior quizá a esos medios a los que se ha recurrido? No lo creo, porque creo que una persona deshonesta y con una honradez dudosa, su comportamiento será el mismo. No va a cambiar de la noche a la mañana. Si llego mintiendo, si llego cambiando la verdad, si llego ofendiendo a los demás o transgrediendo las normas morales, cuando llegue no voy a cambiar de conducta, porque esa es su conducta, esa es su formación de inicio, eso es lo que ha visto en familia, eso es lo que ha visto en los medios, y eso es un daño para toda la juventud, a toda la juventud que cree que ya no es necesario el esfuerzo personal, el desarrollo de su capacidad, el estudio. Ya no es necesario la innovación, la creatividad, el hacer empresa, en salir del subdesarrollo, sino que es suficiente la viveza, la criollada, ingresar en un grupo, picar aquí, sacar lo que pueda, sacar ventaja del prójimo y no respetarlo. Porque a veces este tipo de personas recurre al argumento, ¿no? Bueno, sí, tuve que apelar a este recurso, pero fue por un fin superior. No me siento bien, pero al fin de cuentas valió la pena porque ha sido más los beneficiados que los perjudicados. Hay una especie de ecuación moral, ¿no?, que se saca cuando uno se encuentra frente a este tipo de situaciones. Siempre hay excusas con respecto a lo que se quiere hacer. Muchas veces ha habido elecciones donde ha habido candidatos que han dicho la verdad y han sucumbido. A eso iba también. Han sucumbido. Y otros que han mentido han ganado. Pero al final, ¿cómo han terminado? Han terminado en una corrupción mayor. No han sido candidatos que han honrado sus palabras y han aceptado todo tipo de corrupción. Y no se puede limitar la corrupción a lo político y a lo administrativo. La corrupción puede ser política o administrativa, es decir, el político puede estar metido en la corrupción o también el funcionario público, pero no hay una línea divisoria entre los dos. Más bien lo que hay es una mezcla de complicidades. Por ejemplo, por la experiencia que se tiene en nuestro país, pareciera que es un electorado, el peruano, que premia la viveza criolla, que premia la demagogia, que consagra ganadores a quienes no dicen la verdad durante una campaña electoral. Por ejemplo, el caso más connotado, el que digamos más reconocido es el no shot, ¿no?, de Fujimori, el año 90, frente a un candidato que se mostraba bastante quizá crudo en la realidad de su análisis con las políticas que iba a aplicar y que asustaba a muchos, pero que por lo menos era sincero. Frente a eso había un Fujimori desconocido todavía, un chinito simpático para las mayorías, que llegó diciendo cosas que no iba a aplicar una vez que obtuvo el gobierno. Es, digamos, el propio sistema, pareciera, el que obliga a una persona, en este caso a un candidato, a no ser, pues, sincero con el discurso que elabora. No sé, en todo caso, parece que es un electorado, como le digo, que premia al vivo, al mentiroso. Sí, yo creo que esa cultura se ha impregnado en lo nacional, se ha impregnado en nuestra forma, en nuestra niñez, en nuestra forma de vida, ¿no? Y esto es perjudicial y dañino
porque esto no lo vemos en otros países desarrollados, en los cuales las cosas están más claras en cuanto a la transparencia de sus acciones, en cuanto a lo que dice, ¿no? Aquí el funcionario público, por ejemplo, tiene una autonomía absoluta y poco control en lo que hacen. Es poco transparente. Vemos en el caso de la Municipalidad de Lima como en el Metropolitano se duplica de 135 millones 300 y ya van más. Y los plazos se han ido cambiando a través del tiempo y no hay ningún control al respecto. Bien. El caso sonado que usted dice de Vargas Llosa es muy notorio, porque una persona que dice lo que va a hacer a un electorado, que es correcta y que lo que va a hacer era duro en su momento, pero era duro y era producto del desgobierno que había habido en el 85 al 90. Ese desgobierno tenía que ser corregido, esa inflación de 40% mensual, de 2 millones al año, en el tiempo del 85 al 90, 2 millones por ciento, tenía que ser corregido, pero medidas un poquito drásticas. El cambiarlas, el querer quedarse en el poder y todo lo que hemos visto han contribuido pues al desprestigio de la clase política y al desencanto, al escepticismo y a la duda de la población. Bien, vamos a una breve pausa y regresamos con más acerca de este interesante tema con el ingeniero Hernán Grau. Pausa y regresamos.